bienvenidos a un nuevo Escuela para Padres. Hoy estamos contándoles por qué la Escuela Cristiana Evangélica Argentina o la Fundación Educacional Comunitaria Evangélica Argentina y las escuelas que nos acompañan en esta Escuela para Padres fundamos nuestras creencias, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestras decisiones en la Biblia, que es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y es con mucho poder la palabra de Dios. Hoy nos acompaña Isaías Carranza. Isaías es director nacional, si no me equivoco, de Gedeones. Pero voy a dejar que él nos cuente qué es Gedeones, porque seguramente yo me voy a confundir en alguna. Hola Isaías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Axel? Contanos un poco de esto de Gedeones, que tiene mucho que ver con la Biblia, la palabra de Dios. Así es, Gedeones es una asociación de hombres de negocios y profesionales cristianos, que nuestro objetivo es justamente poder difundir la palabra de Dios, poder difundir la Biblia, ¿sí? Y llevarla a distintas instituciones, ¿sí? Entre ellas escuelas, universidades, pero también visitamos ámbitos de salud, por ejemplo, hospitales, clínicas, ¿no? Con todo este contexto que estamos viviendo tan importante. Y además visitamos instituciones carcelarias y fuerzas de seguridad. Y por ahí somos bastante conocidos en los hoteles. Exactamente, en los hoteles, porque a lo mejor alguno de lo que nos ve habrá ido alguna vez de viaje, de vacaciones a algún hotel y habrá abierto... Siempre en el cajón, siempre en el cajón. Y si no hay cajón, está arriba. Exacto. Siempre está ahí. Y ahí ponemos el Nuevo Testamento o la Biblia de acuerdo al país. Claro, fíjense, si usted vio un libro azul, tal vez no le prestó atención, pero abrió el cajón y en un libro azul era el Nuevo Testamento que reparten los gedeones en todo el mundo, ¿sí? Así que pensando y ya yendo de lleno al tema, la Biblia para nosotros es muy importante. De hecho, es lo más importante porque, como decíamos recién, es la palabra de Dios. Pero no es solamente que lo creemos por fe, sino que hay muchas evidencias y hay muchas pruebas que apoyan muchísimas cosas a nivel histórico, en sus traducciones. Y lo más importante, no sé si lo más importante, pero es tal vez una de las preguntas más que más te hacen, es un libro viejo, ¿no? Es un libro que se escribió hace mucho y la verdad que acá tiene mucho que ver esto, porque cómo nos llega a nosotros ese libro, ¿no? Así es. Bueno, justamente la Biblia es un conjunto de libros en realidad, ¿sí? Son más de 66 libros que están en un solo volumen, digamos. Por eso es una biblioteca. De ahí viene la palabra Biblia, ¿sí? Es un conjunto de libros, en el griego significa eso. Y esos 66 libros que tiene la Biblia son compuestos por más de 40 autores a lo largo de un periodo de más de 1500 años, desde que se escribió el primer libro hasta que se escribió el último. Y muchos de ellos ni se conocían. La mayoría no se conocían. Eso es lo extraordinario que tiene la Biblia, es la coherencia, ¿sí? Una pregunta típica es ¿por qué yo debería confiar en la Biblia, digamos, ¿no? Como un libro confiable, respetado, ¿no? Y verdaderamente la Biblia justamente lo que tiene es ese impacto de la coherencia, ¿sí? Vos imaginate, el otro día estaba escuchando a alguien, ¿no? Imagínate que juntás a 40 personas, ¿sí? Que no se conocen, pero que todos son de una misma profesión, todos son de un mismo país, hablan un mismo lenguaje, y los mandás a que escriban algo de un tema controversial. ¿Qué sería lo más probable? Que ninguno... Que cada uno opine lo que quiere. Cada uno opina cosas distintas y que no haya ninguna coherencia entre sí. Ahora, mirá lo extraordinario que tiene la Biblia, que en un periodo de más de 1500 años, 40 autores que no se conocían, y no solamente eso, venían de contextos completamente distintos. Totalmente. Algunos eran pescadores, pastores de ovejas, reyes, filósofos, coperos, no sé, había de todo, ¿sí? Y en esas diferencias culturales, aún así, todo lo que está escrito tiene una perfecta armonía. No hay contradicciones. Es importante aclarar que puede que haya un error en la escritura, pero no hay contradicciones. La Biblia no se contradice. Y eso a nosotros nos da mucha más certeza, porque cuando uno lee un libro que está tal vez en los primeros años de la escritura de la Biblia, es llamado
al Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, es llamado al Nuevo Testamento para corroborar lo que pasó, por ejemplo, con la vida de Jesús. Así es, así es. Nosotros creemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios, ¿sí? Que si bien fueron autores humanos los que escribieron, ¿sí? Cada uno de los libros, la inspiración ha venido de parte de Dios. Por eso creemos que la Biblia es un libro que en realidad no tiene errores, porque es inerrable, porque el autor, el inspirador de la Biblia, ¿sí? Es Dios mismo. Una cosa es diferencias de traducción, que ahí sí. Por eso hablaba de errores de ese tipo, de que se escribió algo mal, no de errores de la Biblia, Exacto, del contenido de la Biblia. El contenido no es se inerrante. contradice nunca. Exacto. Si hubiera algún tipo de error en el medio, ya habría diferencias, ¿no? Y pensaba en esto en algunas, por ejemplo, esto de las traducciones, ¿no? Nosotros recibimos muchos libros filosóficos o historias, sí, que tienen las traducciones o que vienen con algunos manuscritos, pero la Biblia lo supera por mucho a todos. Así es. El respaldo que hay, esto es muy interesante, ¿no? Que por ahí de repente no se ha difundido mucho, pero el respaldo que tiene la Biblia en cuanto a los manuscritos originales, las copias que tiene, es el texto antiguo más bien acreditado y documentado de toda la historia de la humanidad. Todo lo que nosotros conocemos como historia antigua, ¿sí? Los manuscritos más recientes deben datar de 900, 1000 años de acá para atrás, ¿sí? Pero de la Biblia nosotros tenemos manuscritos muy antiguos, muy cercanos realmente a pocas décadas de lo escrito, y además miles de copias, literalmente miles de copias de respaldo del Nuevo Testamento, sobre todo. Hay una cosa muy interesante, que entre estas copias, ¿sí? en hechos históricos tal vez había muchos años, pero con la Biblia, como era el libro, en el Antiguo Testamento era Israel y los judíos tenían esa costumbre de transcribirlo sistemáticamente, no había mucho tiempo entre una copia y la otra. Exacto. Entonces, posiblemente el que hizo la copia 1 le dijo algo al que hacía la copia 2. Entonces, era muy fiel la copia, no es que era lo que me decían más o menos. Exacto. El sistema de los escribas del Antiguo Testamento era muy riguroso. Muy riguroso. De hecho, no cualquiera era escriba. Eran muy pocos los que tenían ese oficio de escriba, y era realmente una vocación ser escriba y una forma de vida, ¿no? Ellos incluso hasta tenían sus propios rituales al momento de escribir palabras sagradas, como por ejemplo el nombre de Dios. ¿Sí? Cuando tenían que escribir, le tocaba en alguna parte Yahweh o Jehová, sí, o el nombre del Señor, ellos se tenían que limpiar antes de escribir el nombre de Dios. Imagínense, esa es una pequeña anécdota de lo riguroso que era la copia de las Escrituras. Si había un error en una sola letra, obviamente era todo a mano. Era todo a mano. No existía la tecnología, pero era todo a mano. Si había un mínimo error en una sola letra, tenían que destruir todo el rollo y volver a empezar de nuevo. No podían enmendar. O sea, imagínate lo riguroso y lo exacto que eran los escribas del Antiguo Testamento. Y eso es lo que nos llega a nosotros, ¿sí? Nos llega a nosotros, nos llegan muchas copias, nos llegan copias que entre sí había muy poca diferencia, y que pasaba esto, ¿no? Que no cualquiera lo hacía, tenía que estar muy preparado, y había mucho respeto, muchísimo respeto. Pensando en esto, hoy estábamos hablando con Isaías antes de venir, y por ejemplo, la Biblia tiene... ¿Cuántos manuscritos llegaron a nosotros? ¿Manuscritos del Nuevo Testamento? Del Nuevo y del Antiguo. Mirá, que se conozcan, ¿sí? Hoy manuscritos, obviamente no están los originales porque no han sido preservados, pero copias manuscritas, por lo menos más de 15.000 copias manuscritas antiguas, ¿no? Antiguas. Bueno, el autor, el César, 10 copias. Platón, 7 copias. ¿Sí? Lapso de tiempo de 1200 años. Más o menos lo mismo que la Biblia. ¿Sí? Hay cosas que no... Sófocles.
¿sí? Nos llega y tiene 100 copias. Y no ponemos en duda esas cosas. Exacto. ¿Y cuánta gente duda de la Biblia, que tiene mucha más información y mucha mejor llegada a nosotros, con más cantidad de copias que se pueden comparar y se pueden corregir? Porque si una copia hubo, como decíamos, no sé, por no preservarla, un error, lo que sea, y hay 3 copias que dicen una cosa y una que dice otra cosa, bueno, se pone. Entonces, hay muchas cosas que son increíbles, ¿no? Y uno, bueno, Demóstenes, todas esas cosas, 200 copias es el que más tiene. El que más tiene. Y la Biblia estamos hablando de más de 1.500. 15.000. Más de 15.000, perdón. Más de 15.000. Sí. Impresionante. Igual si diría 1.500... 1.500 es una locura. Es una locura ya. Para hacer un texto antiguo es una cosa extraordinaria. Y muy antiguo, porque estamos hablando de la Torá, que es más de 5.000 años. Hay algo muy interesante, un hallazgo del siglo pasado, que son los rollos del Mar Muerto, ¿no? Los textos de Qumran, que se encontraron, estamos hablando del Antiguo Testamento en este caso, no del Nuevo, que se encontraron justamente en esa zona, y lo impresionante de eso, es que es el texto más antiguo manuscrito hallado. De la historia. No de la historia, pero sí de la Biblia, del Antiguo Testamento. Estamos hablando de más de 600 años antes de Cristo, se encontró el manuscrito del Antiguo Testamento y se leen, ¿sí? Es impresionante la fidelidad que tiene ese manuscrito con el Antiguo Testamento que nos ha llegado al día de hoy. Entonces vemos que hay una preservación, ¿sí? Que nosotros obviamente creemos que es providencial divina, ¿no? No viene del hombre. No es humana. Esto es fe. Claro. Sí, pero no es fe ciega. No es fe ciega. No es fe ciega, no es fe tonta. El cristiano no tiene una fe ciega. Sí, hay cosas que respaldan la fe. Por supuesto tampoco es razón pura, ¿no? Porque hay que tener fe, porque ¿cuál es el concepto de fe? Es creer algo que uno no puede ver, ¿sí? Pero bueno, a nosotros en este tiempo nos toca creer sin ver. Exacto. No como muchas veces el pueblo de Israel, que vio a Dios actuar de formas increíbles, o los que estuvieron cerca de Jesús o cerca de los profetas, que vieron. A nosotros a veces nos toca actuar, que después vamos a llegar a ver cómo la Biblia llega a nuestra vida, ¿no? Sí. Pero pasemos. Dale. Hay muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, esto lo leía el otro día. Cuando Job dice que las estrellas son incontables, Job es el libro más antiguo, según los estudiosos de la Biblia. Pero los astrónomos más actuales, hasta que se pudo ver que las estrellas eran incontables, decían que había 1.000, que habían 100, que había 1.500, que había 2.000. Sí, no me acuerdo de los nombres, mi memoria es malísima, pero, aunque lo leí antes de venir, pero es malísima. Pero la Biblia ya decía en el libro más antiguo que las estrellas eran incontables. Y ahora, cualquier científico, astrónomo, que estudia, dice, no se pueden contar las estrellas. Es incalculable. Es incalculable. Por eso lo decía la Biblia. Si el astrónomo que dijo que hay 100 hubiera ido a la Biblia, se hubiera ahorrado mucho tiempo de estudio. Es impresionante. Y no solamente eso. Sabes que estaba también recordando, la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, descartaba el concepto de la tierra plana, ¿no? En el sentido de... Es toda una discusión. Es una discusión. Yo sé que es una discusión hoy en día. Hoy en día sí es muy... Pero vos fíjate el concepto ya habla de la redondez de la tierra. En Isaías habla de la redondez de la tierra. Habla del vasto mar y profundo océano. Cuando en la antigüedad, ¿sí? Tenían un concepto del mar y de la tierra muy limitado, absolutamente, ¿no? No se había recorrido todo. Y lo mismo también con respecto a las estaciones del año, del clima, ¿sí? Hay muchos conceptos que después la ciencia, después de muchos años, ha podido comprobar, pero que ya estaban escritos en la Biblia. Históricamente la Biblia apoya, en verdad la ciencia apoya a la Biblia, porque la Biblia no tiene que apoyar a nada, la Biblia se apoya con ella misma, pero hay muchos casos que los científicos van a la Biblia y corroboran las cosas. Por ejemplo, un caso muy sencillo, el tema del arca. La Biblia dice de hace miles de años que el arca está en el monte Ararat. ¿Dónde está el arca? El arca de Noé. El arca de Noé, sí.
no el arca del pacto. El arca del pacto no se sabe, pero el arca de Noé está en el monte Ararat. ¿Dónde está el arca de Noé cuando uno va a ver? En el monte Ararat. Y las fotos satelitales muestran el barco ahí. Y así un montón de cosas. Es tremendo. Porque Dios es un Dios que sabe. ¿No? Una de las cosas más interesantes cuando uno cree, si por fe, el tema de la creación, porque no lo vimos, es que un Dios de razón nos dio razón. No que crecimos de un ser unicelular, nos fuimos con miles de millones de años, evolucionando, y de golpe nació la razón. Esa es una de las cosas más difíciles que alguien que cree en la evolución tiene que explicar, porque Dios es un Dios de razón, y un Dios de razón puede dar razón, como cualquier programador de computadora puede hacer que una computadora programe. Si una computadora la armamos y la dejamos ahí, yo creo que si pasan 15.000 millones de 300 millones de años, la computadora va a seguir prendida sin poder programarse, ni aleatoriamente, porque no hay razón trabajando sobre ella. Pero Dios es un Dios de razón, y Dios no quita la razón, nos da razón. Y esa razón es la que a nosotros nos ayuda a entender que la Biblia no solamente es por fe, sino que también es fidedigna en las cosas que dice. Así es. Justamente hablando de eso, John Stott, un reconocido autor, tiene un libro que se llama Fe Razonable. ¿Sí? Fe Razonable. Porque no es una fe ciega, como dijimos, no es una fe ilógica, sino que está sustentada y respaldada por cuestiones que son razonables, que son entendibles. Hay un versículo bíblico que dice que justamente nuestro culto es racional, ¿sí? Romanos 12:1 dice, vuestro racional culto. Es un culto, o sea, es una adoración, pero que es racional, que es con entendimiento. ¿Sí? Sí, que se hace con voluntad. Con voluntad, exactamente, y con entendimiento. ¿Sí? No es algo de fe ciega o vamos a creer en esto, sino que realmente Dios ha demostrado, y nosotros creemos, ¿sí? El concepto teológico de que Dios quiere revelarse al ser humano. ¿Sí? Porque vos imaginate esto, si Dios no se quisiera revelar al ser humano, ¿quién podría conocerlo? No, ninguno. No habría forma, porque Dios es un ser superior que si no se quiere revelar, nadie lo podría conocer. Ahora, es evidente que Dios quiso revelarse al hombre. ¿Y cómo sabemos que Dios quiso revelarse al hombre? Bueno, hay tres formas, ¿sí? La primera y la más común es la revelación general, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de revelación general? Es cómo Dios se manifiesta con su creación. El creador, ¿sí?, se manifiesta con su creación. La creación, como vos bien decías, la creación es una evidencia de que existe un creador. En Romanos dice eso. Romanos dice que, aunque no le hayan llegado este mensaje que te contamos seguido del amor de Dios, la creación es manifestación del amor de Dios hacia el hombre. ¿Sí? Porque no hizo un hombre desprovisto de sustentabilidad o de inteligencia. Sin embargo, eso es al revés. Es tremendo, y uno ve la naturaleza y dice, esto no pudo haber sido al azar, ¿no? O sea, uno ve su cuerpo humano, cómo funciona, ve los cielos. Dice la palabra de Dios justamente en un salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Si uno tiene la oportunidad de salir al campo, donde no hay ciudades cerca, por ejemplo, cuando voy a Pehuen hay que pasar la precordillera, ¿no? Sí. Para llegar a la cordillera. Y uno sube y empieza a andar, y más de una vez he frenado el auto de noche y he apagado las luces, donde no hay nada, y da temor ver la inmensidad de esas estrellas que son, como decíamos, incontables y que arman esa Vía Láctea, ¿no? Que es lo que poco que llegamos a entender del espacio. Pero Dios es así. Dios es grande. Dios es poderoso. Y Dios se manifiesta, manifestarse quiere decir, se muestra en esa creación. Me dijiste que eran tres. Eran tres. Esa es la primera, ¿no? La revelación general, lo creado. Sí. Lo creado, nosotros, los animales, la naturaleza. Donde todas las culturas, a lo largo de la historia humana, han tenido una idea de que existe un ser superior. Ahora, después tenemos lo que es justamente lo que estamos hablando ahora, la revelación específica o especial de Dios. ¿Por qué? Porque en la revelación natural uno puede llegar a saber algunas pocas cosas de Dios.
Puedes llegar a saber que es un Dios poderoso porque ha creado la naturaleza, los seres humanos. Puedes saber que es un Dios inteligente porque su diseño es inteligente. Pero no llegamos a conocerlo íntimamente. Para poder conocerlo mejor a Dios, Dios se debe revelar a sí mismo. ¿Y cómo se ha revelado Dios? Primeramente a través de algunas personas, ¿sí? En la antigüedad, bueno, a través de Abraham, a través de Moisés, y luego a través de un pueblo, ¿sí? Es el pueblo que, según el registro que nosotros creemos de la Biblia, es el pueblo de Israel. El pueblo elegido, sí. El pueblo escogido por Dios. Pero con un propósito Dios se da a conocer, ¿sí? Porque tiene un plan. No es que Él solamente quiere darse a conocer porque tiene ganas de mostrarse. Perdón la expresión, No, pero vamos a decirlo de esa manera. Sino que su revelación tiene un propósito. Dios quiere algo con el ser humano. Dios tiene preparado algo para el ser humano. Tiene un plan. Tiene un plan, exactamente. Que fue el plan que siempre quiso. Exacto. Pues si podemos estudiar por qué Dios crea a Adán y Eva en el Edén y toda esa perfección, ese es el plan original de Dios, que por el pecado, ¿sí?, es truncado por el ser humano, y empieza toda la historia de la humanidad, podríamos decirlo así, en donde Dios acompaña siempre. Acompaña siempre. Nosotros tenemos la fracción del pueblo de Israel, los elegidos, los hijos de Dios, ¿no? Los que Él llama mi pueblo. Pero el plan de Dios es perfecto. Vamos a llegar al plan de Dios, sí. Vamos a llegar. Se los contamos siempre, pero vamos a llegar al plan de Dios. Bueno, te falta la tercera. Bueno, y la tercera es justamente en esa revelación especial que Dios da a un pueblo, que en ese pueblo deja testimonio escrito, ¿sí? Porque es voluntad de Dios que quede escrito todo ese encuentro que ese pueblo tuvo con Dios o que ese grupo de hombres tuvieron con Dios, pero además deja una promesa. Deja varias promesas, ¿no? Pero una especial. Pero hay una especial. Y la Biblia es extraordinario, la Biblia, porque en su género está la parte profética de la Biblia, ¿no? Y la profecía, generalmente podemos, en un resumen breve, podemos decir que es hablar de algo que todavía no ha sucedido. Es aseverar algo que va a suceder, pero que va a suceder años adelante. Exacto, en un futuro. Ni cercano ni lejano. Exacto. Un futuro. Ahora, lo extraordinario que tiene la revelación bíblica es que esas profecías, ¿sí?, se han cumplido. Esto es lo maravilloso que tiene. Esto es lo que excede y lo hace singular a la Biblia de cualquier otro libro que existe en la humanidad. La cantidad de profecías cumplidas que tiene particularmente en una persona. Totalmente. Y esa justamente es la tercera revelación. La tercera revelación es la persona de Jesucristo. Es la revelación. Es la revelación. Porque Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es. Y cuando habla del Padre, habla del Dios creador. Así es. Es muy fuerte, familia, pensar de que como escuela, como personas, primero, hemos decidido creer en un libro que no es cualquier libro, que no es solo un bestseller, exacto, que no es solo el libro más traducido, que no es solo el libro que más vidas ha cambiado, que no es solo el libro que a más idiomas se ha traducido, ¿sí? Porque por lejos es el libro más traducido. Totalmente. ¿Sí? Sobrepasa a Los Simpsons 20.000 veces, ¿viste? Los Simpsons. Sí, pero es el libro que nos muestra a Dios. Sí. O sea, por eso decía al principio que no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y ya vamos a llegar. ¿Por qué? O sea, porque hay un autor que se llama Wishalma Balwadi, que escribió un libro que dice el libro que dio forma al mundo, y el subtítulo es cómo la Biblia le dio forma a la generación de Occidente. ¿Por qué? Porque cuando empieza el Occidente a surgir, la Biblia, por los católicos, ¿sí?, por la Iglesia Católica, es una Biblia que se enseña, ¿no?, de alguna forma. Después está Lutero, que Lutero la acerca al pueblo. Pero tanto la propiedad privada, el trabajo, sí, la tecnología, el amor al prójimo, sí, y etcétera, etcétera, vienen todos de la Biblia. sí. Entonces este hombre, este filósofo que era hindú,
que él tenía como religión, su religión hindú e indio de la India, él, para hacer su tesis, dice, voy a buscar al Corán y a la Biblia para refutarlos. Fue tan profundo su estudio que no pudo refutar la Biblia, sino que él aceptó a Cristo en su corazón y empezó a vivir la Biblia que él había querido refutar. Y empieza a contar ese libro, que se los recomiendo, sea usted o no sea una persona de fe, léalo porque son cosas que le pasó a este hombre, un filósofo, que ahora es un filósofo cristiano, va detallando cómo la Biblia, ¿sí?, genera la cultura de Occidente, una cultura que tiene, ¿cómo se llama?, adelantos tecnológicos, el progreso, que entiende que un chico que nace pobre puede ser un niño rico. ¿Por qué? Porque el mérito. No está atado a su casta, ¿sí? Porque él viene de una religión que se maneja por casta, donde el pobre nace y muere pobre. Así es. Y todo eso viene de la Biblia. Así es. ¿Sí? La justicia viene de la Biblia, porque Dios es un Dios justo. El amor viene de la Biblia, porque Dios es un Dios de amor. Y ya terminando, o empezando a cerrar, porque hablábamos con él, ¿cuánto tiempo podríamos estar hablando de la Biblia? Yo creo tremendo. Que no nos alcanzaría estos 45 minutos. ¿Sí? Es cómo influyó la Biblia en la vida de las personas. Y vos me contaste que tenés 1 o 2 testimonios, podés contarme, porque la situación de tu trabajo hace que repartiendo la palabra de Dios te lleguen testimonios de gente que con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Acuérdense esto, viva. No es una letra muerta, no es un librito. Mi hijo lee mucha ciencia ficción. Termina y lo guarda. Pero ¿sabes el libro que lee más de una vez? La Biblia. La Biblia en acción, muy linda. Es toda una Biblia con Jesús es así grosso, Samson, todo así. Pero él lee la Biblia y sabe todas las historias de la Biblia. Es un nene de fe. Pero ¿saben por qué? Porque la Biblia le enseña todo el tiempo. ¿Tenés alguna o dos? Después vamos a pasar a lo que Dios hizo en mi vida y lo que Dios hizo en la tuya. Y con esto me parece que está bueno cerrar, hablando de que la Biblia no es un libro más, de que la Biblia no es un capricho de personas, de que no es inconsistente de todas estas traducciones, de todas estas aseveraciones históricas que tiene, ¿no? Como por ejemplo, muchas veces han ido a la Biblia para encontrar ciudades que no estaban. Y me parece que lo que más impacta de la Biblia es cómo trabaja en las personas. Así es. Yo creo que eso es lo más contundente, ¿no? Porque hasta ahí nos quedamos con que, bueno, está bien, la Biblia es un texto confiable, vamos a decir, es histórico, tiene credibilidad, pero hay algo más, ¿no?, en la Biblia que lo hace único y diferente, ¿no? Y es el impacto que tiene en la vida de las personas. Y bueno, gracias a Dios yo he podido conocer varios testimonios de esos. Te podría también contar muchísimos. Se me viene a la mente un testimonio y lo voy a atar justamente con esto de los hoteles, ¿no? Nosotros ponemos Biblias en los cuartos de hoteles. Y a mí, yo antes no me dedicaba a esto, trabajaba en una empresa distinta, una compañía importante de tecnología, y había una persona que me dice, ¿sabes qué? Yo entendí por qué ustedes ponen Biblias en los cuartos de los hoteles. Y digo, ¿por qué, le digo? Me dice, porque él era mexicano, vivía en el México DF, y ¿te acordás hace un par de años atrás que hubieron 2 terremotos con un día de diferencia en México? Una cosa que es matemáticamente casi imposible, digamos, ¿no? Pero se dio. Y él justo le tocó estar de viaje y estaba en un hotel. Estaba en un hotel ahí en el DF. Y cuando tembló todo, él tuvo un temor dentro suyo que no podía quitárselo. Y él dice que abrió el cajón y agarró la Biblia, ¿me entendés? Y empezó a leerla. Y eso le trajo paz al corazón, ¿sí? Y ahí me dijo, ahora entiendo por qué ustedes ponen Biblia. Pero no me quedo con esa. Te voy a contar una que esta a mí me impactó mucho. Vino un hermano de Estados Unidos hace unos años atrás y él me dice, hace poco fuimos a retirar Biblias, porque ¿qué pasa? Por una cuestión de imagen, de orden dentro del hotel, vos tenés que sacar los ejemplares viejos y reponerlos. Y poner nuevos, ¿no? Para mantener una cierta calidad, sobre todo en hoteles de alta categoría. Entonces
se llevaban los viejos. ¿Y qué pasa? La gente muchas veces usaba la Biblia como, vamos a decir, un anotador. O como servilleta. O lo que sea, ¿viste? Se han hecho muchas cosas. Pero a veces ponen cosas que no son muy lindas, o lo usan para anotar número de teléfono. Y en una de esas le devuelven una Biblia y él la agarra y estaba escrito como si parecía una carta. Y empieza más o menos así, me lo parafrasea, me dice: queridos Gedeones internacionales, gracias por poner esta Biblia en este cuarto de hotel. Pon la piel de gallina. No, es impresionante, ¿eh? Gracias por poner esta Biblia en este cuarto de hotel. Yo hoy vine, esta noche, a quitarme la vida. Soy una mujer casada que está esperando un hijo de una persona que no es mi marido. Y vine a terminar con mi vida. Y abrí esta Biblia. Y cuando abro la Biblia leo las palabras que dicen: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Un proverbio. Y cuando yo leí esto, me di cuenta que era la mujer necia y que estaba destruyendo mi familia. Pero seguí leyendo la Biblia y me encontré con Jesús. Y descubrí su amor y su perdón. Y llamé a mi marido, le conté todo lo que pasó. Y él me dijo: volví a casa. Terrible. Vos imaginate si la Biblia no puede cambiar la vida de una persona. Sola la Biblia, no había ningún predicador. Por eso hablamos de que la Biblia dice de la Biblia que es viva y eficaz. Nosotros no decimos eso, lo dice la Biblia de la Biblia. Y si estamos emocionados es porque toca nuestros corazones, porque Cristo un día tocó mi corazón. Jesús, el Cristo de la escuela cristiana es Cristo, es Jesús. Tocó mi vida y la toca. Hoy estaba leyendo, ¿sí? Todas las mañanas, gracias a Dios mi rol me hace leer la Biblia, entonces estoy más fortalecido que nunca. Y hoy leía algo así como: tenés que apartarte de lo que estás haciendo en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir. Se lo estoy parafraseando, ¿sí? En Lamentaciones. Lamentaciones, podemos hablar mucho tiempo, es un libro de lamentaciones, ¿sí? Porque Jeremías, el que lo escribe, había tenido que profetizar al pueblo de Israel destrucción tras destrucción, tras destrucción, tras conquista. No la pasaba, no había una buena. Pero lo interesante es que les dice, y él reconoce que si uno cambia lo que hace en contra de Dios, que no es muy difícil darse cuenta, porque la ética personal viene de Dios. Lo que uno sabe cuando está haciendo las cosas mal y cuando está haciendo las cosas bien, y lo sabemos. Podemos ocultarlo o reírnos, pero Dios bendice. ¿Por qué bendice? Porque uno busca a Dios, y es lo que me pasó a mí. Yo tenía 5 años, ya lo conté varias veces, pero yo con 5 años entendí que Dios tenía algo especial para mí, que yo tenía un propósito y que yo tenía un plan, y que Él tenía un plan para que yo cumpla. Y fue a través de mi mamá, y desde ahí empecé a leer la Biblia, ¿sí? Y la Biblia a mí me llevó a creer en Dios de formas increíbles. Me acuerdo, le voy a dar solamente algo práctico, por decirlo de una forma. Para mí es todo práctico porque lo siento, ¿no? Y eso no lo puede negar nadie. Ustedes me pueden decir que la Biblia no, que la Biblia no, pero lo que yo siento en mi vida, usted no puede, ni él, nadie lo puede negar. Puede negarlo porque es algo que yo sentí. Y en esta situación me acuerdo que hace muchos años me quedaban 0 pesos, ¿no? 0 pesos. Y yo estaba casado hace poquito, teníamos un trabajo con mi esposa, nada, éramos muy como que estábamos justo, viste, al día. Y me acuerdo, yo creo que en esa época ganaba 600 pesos, ¿no? Que tenía un montón de... Era una locura. Era el mínimo. Y me acuerdo que nos habíamos quedado sin dinero. Y yo me quedé, no sé por qué, pero estaba tranquilo. Y al otro día, que faltaban un pocos días para fin de mes, pero necesitábamos hacer bueno. Al otro día viene un hermano, un miembro de la iglesia, una persona de la iglesia, nos llamamos hermanos, y me dice: Axel, tomá, y me da 100 pesos. Digo, ¿por qué me da 100 pesos? Porque vos hace como 3 veces me prestaste, yo necesitaba, vos me prestaste y me había olvidado de devolvértelo.
Y yo ahí vi que la promesa de Dios se cumplió en mí, de que no me iba a dejar mendigando. No iba a mendigar, pero Dios me proveyó, Dios me dio lo que necesitaba. Y no fue mágico, ¿sí? Fue espiritual lo que yo sentí. Sentí que Dios me estaba cuidando. De que aquella vez que le presté esos 100 pesos y yo me había olvidado, eran para que el momento que los necesite me los devuelva. Pero fue así, te lo digo, Isaías. Wow. Así. Dios se manifestó a través de su palabra, porque yo lo había leído en su palabra, como tantas veces había provisto a gente que no tenía, y me proveyó a mí. Ahora te toca de contarlo. No nos queda mucho tiempo. No. A ver, mi testimonio lo voy a hacer muy breve. Yo tuve una experiencia muy especial con el Señor. Yo nací en una familia cristiana, pero bueno, no tengo que admitir que no. Yo me encontré. Perdón si digo algo que no suena. Con libertad. Yo tuve un encuentro con Dios de grande. O sea, y que la Biblia fue un elemento fundamental para mí en este encontrarme con Dios, ¿no? Porque si bien nací en una familia creyente, mi experiencia con Dios fue muy especial y fue a solas, así, digamos, ¿no? Voy a resumirlo. Yo me alejé de Dios en mi adolescencia. Empecé a tomar mi camino, me fui a a creer otras cosas, intenté leer mucha psicología, filosofías de mucho tipo, otras religiones también estuve investigando, pero nada me satisfacía, digamos, ¿no? También me propuse poder hacer emprendimientos, ganar dinero, pero había ese vacío que muchos dicen tener que yo lo tenía y no lo podía saciar. Y en ese vacío caí en muchos errores, ¿no? Y un amigo mío me empieza a hablar acerca de Dios. Y me dice, no recuerdo las palabras exactamente, pero algo dentro mío empezó a suceder, ¿sí? Algo muy especial. Y ahí empecé a volver a escuchar la palabra de Dios. Y me acuerdo que yo en esa época trabajaba de noche y cada noche que podía estaba solo y me ponía a escuchar mensajes de la palabra de Dios. Y hubo un mensaje en particular a mí que me cambió la vida. Un versículo de la Biblia que dice, sed santos como yo soy santos. Sed santos porque yo soy santo. Y yo le decía en aquella época a Dios, pero ¿cómo me pedís a mí esto? Santo, ser santo. ¿Qué es esto de ser santo? Si vos me conocés lo que soy, lo que das. Ser santo es la idea de vivir exactamente como Dios quiere. Como Dios quiere que vivamos. ¿No? En una perfecta armonía con su palabra, ¿no? Con el propósito de Dios, con la moral, la ética, la justicia de Dios, ¿no? Lejos de las malas acciones, de los malos pensamientos, de los pecados, lo que llamamos pecado. Exactamente. La Biblia llama pecado. Y bueno, y entonces yo le digo, Dios, blasfemando, ¿no? Porque en aquel momento no tenía conocimiento. Digo, Dios, si vos me pedís santidad a mí, estás loco, le digo. ¿Cómo me vas? Y ahí fue, viste, como dicen los chicos, me cayó la ficha. Y me di cuenta de que en realidad yo necesitaba tener un encuentro con Dios. Y necesitaba entregarle mi vida, mi corazón a Dios. Realmente, profundamente, ¿no? Y ahí fue arriba de un colectivo que yo le dije sí a Dios y le dije, Señor, acá está mi vida, hacé vos lo que quieras con mi vida. Me arrepentí de mis pecados, le pedí perdón a Dios y recibí a Jesucristo como mi Salvador. Y a partir de ahí mi vida dio un vuelco y hoy doy gracias a Dios, ¿no? Después de varios años de haber tomado esta decisión, de que fue la mejor decisión de toda mi vida y que realmente ha transformado mi vida. Y como transformó mi vida, si me permitís, también puede transformar tu vida. Y la Biblia justamente responde estas preguntas que son las preguntas que todo ser humano en algún momento se habrá hecho. ¿De dónde venimos? ¿Qué es el bien y qué es el mal? La moralidad. ¿Quién soy yo? O sea, ¿cuál es el propósito de mi vida? La existencia. ¿Hay un propósito para mi vida? ¿No hay un propósito para mi vida?
Y finalmente la última es acerca del destino. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué pasa con mi vida después de que yo muera? Y la Biblia responde estas 4 preguntas. Y es claro porque el mismo Señor Jesucristo da testimonio de esto. Y la Biblia nos habla de que tenemos un origen y tenemos un destino. Y ese destino es la presencia de Dios, ¿no? Dios nos da este regalo de la Biblia, que es el regalo, uno de los regalos más preciosos que le puede dar al ser humano, la Biblia, ¿no? Pues es su revelación escrita. ¿Para qué? Para que puedan conocer el camino de la salvación, el camino de su destino eterno, ¿sí? Y esa revelación es a través del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, versículo que seguramente... Tal vez el más conocido. El más conocido de toda la Biblia, sí. Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es el regalo que Dios nos ha dado. Dios nos ama, por eso nos ha dado a su Hijo, a la revelación de Dios a través de la vida y a la revelación especial de Dios que es Jesucristo, el Verbo encarnado de Dios. El Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Es la revelación máxima de Dios, porque Dios se reveló a sí mismo haciéndose hombre, ¿no? Para que nosotros pudiéramos conocerle. Pero no solamente se reveló, sino que vino con un propósito, que es ir a la cruz del Calvario a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos alejados de Dios. Nosotros nos apartamos de Dios, le dimos la espalda, dice la palabra de Dios. Dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno. Y la verdad es que nosotros podemos creer que somos buenas personas, seguramente, porque no matamos a nadie, porque no cometimos ningún delito grave. Pero Dios nos muestra de que en realidad dentro de nosotros las mentiras, los malos pensamientos, las malas acciones, muchas veces a los seres que más queremos es a los que más le hacemos daño. Totalmente. Entonces ahí nos revela que hay algo dentro nuestro que no está bien. Y eso que no está bien se llama pecado, según la Biblia. Y ese pecado es de lo que Dios nos quiere salvar, de las consecuencias del pecado. Porque dice la palabra de Dios en Romanos que la paga del pecado, o sea, la consecuencia del pecado es la muerte. Y no está hablando de una muerte física solamente, sino que está hablando de una muerte eterna y espiritual. Pero no termina ahí el versículo. Dice, siempre hay una buena noticia. La buena noticia es que el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces Dios sabe que nosotros fallamos y que necesitamos ser sanos de esta enfermedad espiritual que es peor que cualquier pandemia, se llama pecado. Es peor que cualquier virus que exista. Es más mortal que cualquier virus que exista. Pero este pecado tiene un remedio, tiene una cura, tiene una vacuna que no cuesta nada, pero que a Dios le costó todo, porque le costó la vida de su Hijo, Jesucristo en la cruz. Y la palabra de Dios dice que, entonces la pregunta ineludible es, ¿qué tengo que hacer yo para recibir este pecado? Porque no basta con saber de que hay una cura, no basta con saber que hay una vacuna para nuestro pecado, que hay un remedio para el pecado. Lo que tenemos que hacer es aplicarlo, tomarlo. Porque si yo sé que existe el remedio, pero no lo tomo, ¿de qué me va a servir? Y este remedio que necesitamos tomar es Jesucristo. Y yo quiero invitarte, a vos, que estás ahí del otro lado, que de repente nos estás viendo ahora en una pantalla, en un celular, en una tele, no sé dónde nos estás viendo, pero seguramente no es casualidad que vos estés viendo esto. Si nunca tomaste esta decisión de abrirle tu corazón al Señor Jesús, de decir, Señor, quiero que cambies mi vida, quiero que me sanes de este pecado mortal, quiero que me des un destino eterno. Tal vez hoy puede ser ese día que puede cambiar tu vida para siempre. Y lo único que tenés que hacer es reconocer delante de Dios que hemos fallado, que somos pecadores, que sos un pecador, una pecadora, que necesitas arrepentirte de tu pecado y decir, Señor Jesús, entra en mi vida porque vos sos el único remedio para mi vida. Y dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por eso
queremos invitar a la audiencia que nos está viendo a que puedan tomar esta decisión. Una decisión que cambió la vida de Axel, que cambió mi vida y que cambió la vida de millones de personas alrededor del mundo y que seguramente también, si vos lo haces de todo corazón, puede cambiar tu vida. Así que podemos tener, ¿qué te parece? Una oración. Te quiero invitar ahí que donde vos estés, cierres por un instante nada más. Es un instante, cierres tus ojos, no como algo místico ni como algo raro, sino para que te puedas concentrar, porque queremos orar con Dios. Y orar con Dios es hablar con Dios. Y vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos y vamos a hablar con Dios y vamos a invitar a Dios a que entre a nuestra vida. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos hablas de muchas maneras y de muchas formas, pero nos has hablado de una forma muy especial hoy, que es a través del Señor Jesucristo. Gracias porque Jesús es la revelación máxima de ti, Señor. Es Dios encarnado, es tu Hijo unigénito muriendo en la cruz. Yo te pido ahora que perdones nuestros pecados, Señor. Si hay alguien ahí pueda repetir esto. Reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de mis pecados en este día y te pido que entres a mi corazón. Señor Jesucristo, entra a mi vida, sáname de esta enfermedad, dame una vida nueva, dame una vida eterna y dale propósito y sentido a mi vida. Hazme un hijo tuyo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Lo que hizo Isaías recién, yo una vez lo hice, él, lo hizo mucha gente. Y para terminar te quiero dejar un versículo, porque podés no creerle a él, podés no creerme a mí, quiénes son estas personas, pero yo te quiero desafiar a algo. Ahí vas a tener un mail que dice escuelaparapadres@fca.edu.ar y quiero que me pidas una Biblia si no te convencí, porque yo no te tengo que convencer. Poné a prueba a la Biblia. Mirá lo que dice, lo que hablábamos, dice, porque la palabra de Dios, la Biblia, es viva y eficaz. Eficaz quiere decir que es más que eficiente. Y más cortante que espada de dos filos. ¿Por qué es más cortante que espada de dos filos? Porque penetra y parte tu alma, tu espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que habla de las cosas que tenemos ahí que no podemos cambiar. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la que quiere llegar a tu vida. Y quiere llegar con este mensaje de esperanza. ¿Sí? Yo soy un pecador. Soy un pecador. No dejo de ser pecador por ser un cristiano. Pero reconocí que necesito a Jesús. Porque, como decía Isaías, esa vida eterna, sin un antídoto, no era para mí. Y Dios te creó a vos así. Y Dios me creó a mí así. Me creó para una vida eterna. Pero yo no te puedo obligar. Dios no te obliga. Pero si esta charla no te convenció, buenísimo. Pedinos una Biblia, te la hago llegar a tu casa. Gratis. Si es necesario te la llevo yo, te la mando por correo. Pero quiero que tengas la experiencia tan maravillosa de vivir con Jesús en tu vida. En la vida de tu familia, en la vida de tu trabajo, de tu empresa. Porque las familias cambian, porque las empresas cambian, porque el trabajo cambia. Por nosotros, no, por lo que la Biblia, la palabra y el poder de Dios hacen en nosotros. Y ella es la que nos cuenta de este mensaje tan lindo que habla de Jesús, que murió por vos y por mí, pero ¿sabes qué? Resucitó. Amén. Ningún Dios que ande dando vueltas, por cierta forma, puede jactarse de haber resucitado. Mi Dios está vivo. El Dios de Isaías está vivo y eso lo dice la Biblia. Te esperamos en el próximo Escuela para Padres. Que Dios te bendiga.